En el programa anterior han aprendido a sustentar científicamente cómo es la estructura y el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2 y cómo actúan las vacunas contra el COVID-19, con aportes muy importantes. En el programa de hoy, fundamentaremos nuestra posición científica sobre los mitos generados en relación con la vacuna contra el COVID-19. ¡Qué bien, profesora Carmen! Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Atentos, jóvenes. El propósito de este programa es fundamentar en un texto nuestra posición científica sobre los mitos generados en relación con la vacuna contra el COVID-19. Para ello, seguiremos algunos pasos. Iniciaremos con un caso suscitado en una comunidad rural de nuestro país, para luego proponer la pregunta investigable que guiará el programa. En un segundo momento, diseñaremos el plan de acción y analizaremos la información científica acerca de los beneficios de las vacunas contra el COVID-19 que nos permita responder la pregunta investigable. Finalmente, fundamentamos nuestra posición científica sobre los mitos generados en relación con la vacuna contra el COVID-19 a través de un texto que incluya las ventajas de la aplicación de las 2 dosis. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Lo sabrán cuando hayan logrado analizar los fundamentos científicos sobre los beneficios de aplicarse las 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19 e identifiquen que los mitos acerca de las vacunas no tienen sustento científico. Ahora te invito a asumir el reto. ¡Qué genial, profesora Carmen! Analizaremos información científica que nos será de mucha ayuda. Por supuesto, profesora. Iniciemos con algunas preguntas previas. ¿Cuál es el grado de efectividad de las vacunas diseñadas para combatir el COVID-19? ¿Qué mitos acerca de las vacunas hemos escuchado? Chicos, anotemos esas preguntas en nuestros cuadernos o portafolios y vayamos respondiendo. ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! Muy bien, atentos con la siguiente situación. Se acercan las fechas de vacunación en la comunidad de Carlos. Todos han esperado con mucha expectativa el inicio de la vacunación. Sin embargo, su familia ha escuchado que las vacunas no son seguras y que podrían alterar su ADN de manera permanente. Y esta información ha causado dudas y temor a ser inoculados. Carlos quiere ayudar a su familia a tomar una mejor decisión, pero no tiene argumentos suficientes para explicar cómo la vacuna contra el COVID-19 no simboliza peligro alguno a nivel genético u orgánico. Así que se pregunta, ¿será cierto que las vacunas son más peligrosas que el COVID-19? ¿Podrán las vacunas interferir en nuestro ADN al punto de modificarlas? ¿Será mejor enfermarse y pasar la enfermedad que vacunarse? Profesora Carmen, yo pienso que las vacunas no son tan peligrosas, si no los científicos no la hubiesen creado, y las personas de primera línea que se vacunaron ya mostrarían síntomas de algún efecto negativo. Además, cada laboratorio ha señalado los componentes de sus vacunas y el principio activo con la que se han producido. Muy bien, Patricia y Jesús, pero para ayudar a responder las preguntas que se hace Carlos, necesitamos fundamentar científicamente cómo actúan las vacunas. Así, podemos desterrar esos mitos y comentarios que surgieron alrededor de las vacunas. Estudiantes todos, ¿cuál sería nuestra pregunta investigable que ayude a desarrollar nuestro programa? Profesora Carmen, puede ser la pregunta de Carlos, ¿podrán las vacunas interferir en nuestro ADN al punto de modificarlas? O también puede ser, ¿cuáles son las ventajas de vacunarnos contra el COVID-19? Las dos preguntas me parecen muy buenas. Entonces, la pregunta indagatoria será, ¿por qué son seguras las vacunas contra el COVID-19 y cuáles son sus beneficios? Profesora Carmen, ayer analizamos que las vacunas están elaboradas a partir de diferentes principios activos que no generan riesgos para la salud.
Además de que no generan riesgo, porque a pesar de haberse preparado en poco tiempo, es un producto que ha resultado de la investigación científica. Muy bien, Patricia y Jesús. ¿Y ustedes, estudiantes de quinto año que nos escuchan, qué piensan? ¿Son seguras las vacunas? ¿Por qué debemos vacunarnos? Dialoguen con el familiar que los acompaña y anoten las respuestas en su cuaderno o portafolio. Profesora Carmen, estoy muy intrigada por conocer los beneficios de las vacunas contra el COVID-19. También quiero conocer los beneficios de las vacunas y los mitos que se han generado a partir de ellas. Así es, Patricia, Jesús y estudiantes en casa. Conocer la mayor información posible acerca de las vacunas y los mitos que hemos escuchado acerca de ellas nos permitirá asumir una posición crítica frente a las dudas generadas en muchas familias. Estoy segura de que todos en casa también están con mucha curiosidad. ¿Qué haremos para aprender investigando, Patricia? Chicos, no se olviden de hacer un plan de acción que nos ayudará a responder la pregunta. Anotamos las actividades o acciones que vamos a realizar para responder la pregunta. Por ejemplo, primero, consultar distintos textos y fuentes que sumen a la información que anotaremos en el programa. Segundo, identificar qué conocimientos científicos nos pueden ayudar a dar respuesta a la pregunta investigable y conocer la seguridad de las vacunas contra el COVID-19. Tercero, fundamentar a través de un texto nuestra posición científica sobre los mitos generados en relación con la vacuna contra el COVID-19. Por ahora, la información se la presentamos en este medio. Yo también tengo mi plan de indagación y también revisaré algunos libros e información para identificar algunas premisas importantes e ir construyendo una explicación durante todo el programa. Muy bien, Patricia y Jesús. No se olviden, estudiantes en casa, que deben seleccionar la información que necesitan y les ayude a responder la pregunta investigable. Atentos entonces con la información que se les irá presentando. Profesora Carmen, durante la pandemia escuchaba diferentes tipos de información sobre los riesgos que implica aplicarse las vacunas. También escuché mucha información, sobre todo de las personas que venían a la tiendita de mi mamá y lo comentaban. Si bien es cierto que cada día surge nueva información sobre las vacunas, para quienes no tienen un conocimiento especializado en el tema, esto puede resultar muy confuso. Este escenario es caldo de cultivo ideal para el surgimiento de ideas equivocadas. Por eso debemos de tener la mayor información científica posible para poder fundamentar los beneficios de las vacunas. Jesús, Patricia y estudiantes en casa, ¿han escuchado sobre algunos mitos acerca de las vacunas? Sí, profesora. Escuché que las vacunas que usan ARNM modifican el ADN. El día de ayer justo explicamos cómo funcionan las vacunas a base del ARNM. ¿Recuerdan la explicación? Sí, profesora. Las vacunas de ARNM contra el COVID-19 les dan instrucciones a nuestras células para que produzcan una porción inocua de lo que se conoce como proteína Spike. La proteína Spike está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Sí, y nuestro cuerpo, a través del sistema inmunológico, la reconoce como un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y a producir anticuerpos. Así es. Además, nuestra información genética está en el ADN y la de algunos virus como el SARS-CoV-2 está en el ARN. Profesora Carmen, nosotros también tenemos ARN en nuestras células, ¿verdad? Así es, Patricia. El punto es que nuestro ARN es una copia no idéntica de nuestro ADN en el núcleo de las células, que será utilizada para la elaboración de proteínas. Es decir, el ADN se vale del ARN para la síntesis proteica. ¿Recuerdan qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos inoculan vacunas que contienen ARNM atenuados? Hace que el organismo reaccione, formando anticuerpos. Así es, pero ningún ARN, ni el nuestro ni el del virus, accede al núcleo de la célula ni puede modificarla. Por tanto, ese mito es falso. No hay manera de que se modifique nuestro ADN. Así es, Patricia.
Ustedes en casa, estudiantes, ¿qué opinan respecto a este mito? Conversan con sus familiares. Gracias, profesora. También escuché otro mito acerca de que las mujeres quedan estériles tras vacunarse. Sí, Jesús, también lo escuché. ¿La vacuna podría causar esterilidad? Para esta afirmación, argumentan que los anticuerpos generados tras la vacunación que usan ARNM también atacan a la sincitina 1, una proteína que juega un importante rol en la formación de la placenta en el útero. Si esa proteína es inhibida tras la vacunación, entonces las mujeres quedarían estériles. Pero las vacunas han sido probadas en la población y me parece que no hay indicios de eso. Según Udo Marquardt, jefe de laboratorio de placenta del Hospital Universitario de Jena, hay varias razones por las cuales esto no es correcto, dice. Una de ellas es la similitud entre las proteínas, que es bajísima, de un 0.75%. Es muy poco, dice el científico. Además, se han realizado experimentos con medicamentos que podrían afectar a la sincitina 1, e incluso en casos donde la similitud es del 81%, no se detectaron interacciones significativas. Claro, profesora, porque hay mujeres embarazadas que han contraído el COVID-19 y se han expuesto a la carga genética del virus. Entonces, al estar enfermas con el virus, su cuerpo ha generado proteínas para combatirla, que no han interactuado con la sincitina 1, y por tanto no han quedado estériles para posteriores embarazos. Buenas conclusiones, Patricia y Jesús. Estudiantes en casa, ¿conocen alguna persona en su familia o comunidad que a pesar de haber estado con el COVID-19 esté o haya estado embarazada? Tengan anotadas sus conclusiones con evidencias científicas para que al final del programa puedan tener su producto de hoy. ¡Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo! También escuché, profesora, que como la vacuna se desarrolló en poco tiempo, no es eficaz. Claro, Patricia. Por lo general, el desarrollo de una nueva vacuna toma entre 10 y 15 años. En casos puntuales puede incluso ser más tiempo. En cambio, la primera vacuna contra el SARS-CoV-2 tardó menos de un año. A primera vista parece comprensible que este rápido avance despierte dudas, pero hay que considerar varios puntos que ayudaron a apurar el proceso. ¿Cuáles, profesora Carmen? Primero, conocimiento previo. Estas vacunas se basan en tecnología que ya ha sido probada previamente. Por ejemplo, los científicos ya sabían mucho sobre los coronavirus que causaron los brotes de SARS en el 2002 y 2003 y MERS en 2012. En esos casos también se investigó en busca de posibles vacunas. Entonces, los científicos no partieron desde cero, sino que ya tenían algunos avances de otros brotes de coronavirus. Así es, Jesús. Segundo, financiamiento. A nivel mundial se invirtieron grandes sumas de dinero para hallar pronto una vacuna, lo que permitió a los científicos trabajar en condiciones ideales, con más personas y pruebas paralelas imposibles sin ese dinero. Siempre escuché a los científicos pedir más apoyo económico para sus investigaciones, y en este caso la salud se volvió una prioridad a nivel mundial. Por eso pudieron avanzar en encontrar una vacuna en corto plazo y gracias a los avances de la ciencia. Sí, Patricia. El hacer investigación implica el uso de muchos recursos, entre ellos el financiero, pero sigamos con la elaboración de las vacunas. Un tercer punto es procedimientos acelerados. Mark Toshner, quien participó en las pruebas de la vacuna de AstraZeneca, dijo a la BBC que es engañoso decir que las vacunas tardan 10 años en desarrollarse, pues en realidad se pierde muchísimo tiempo esperando dinero, esperando voluntarios para las pruebas y esperando permisos para realizar estudios. En la pandemia, en cambio, el tiempo apremiaba. Por eso, algunas fases se desarrollaron de forma paralela. Ahora me queda más claro por qué la vacuna se pudo desarrollar más rápido. No es solo que se tenga el medicamento listo, sino que se requiere mucha logística para verificar su eficacia. ¡Qué interesante! Sí, Jesús, desde fuera todo pareciera que fuera menos complicado al hacer un medicamento,
pero requiere de muchas pruebas y permisos. Por eso en nuestro país las diferentes empresas de laboratorios pidieron voluntarios y eso tardó algunos meses. Sí, Jesús y Patricia, ahora entendemos que todos estos protocolos se tuvieron que hacer en menor tiempo para ganarle la carrera al virus y salvar vidas. Y los científicos no desmayaron esfuerzos en crear las vacunas en el tiempo más corto posible. Y con la ayuda de muchos países pudieron ponerla a prueba y ahora ya las tenemos listas, una oportunidad que otros no tuvieron. Sí, Jesús y Patricia, fue una carrera contra el tiempo y la aprobación de las vacunas. Por ejemplo, se realizó en un proceso de revisión continua, es decir, que los primeros datos fueron analizados mientras los estudios seguían su curso. Pese a ello, las vacunas, al menos en Europa, fueron sometidas a todos los estrictos procedimientos de control usuales en la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, para ser aprobadas. Acelerar el proceso no implica descuidarlo, sino actuar con sentido de urgencia dado el escenario pandémico. Entonces, no se descuidó ningún proceso de verificación de la calidad y eficacia de las vacunas. Los científicos avanzaban en sus investigaciones, por eso el tiempo fue más corto que el normal para otras vacunas que no se dieron en un escenario de pandemia mundial. Atentos todos, la mejor vacuna es la que llega a tu hombro. Todas han pasado por rigurosos procesos y estándares para su aprobación y uso. Entonces, profesora, es importante vacunarnos para que nuestro sistema inmunológico recuerde al virus y pueda combatirlo antes de que los síntomas se vuelvan severos y nos lleve a hospitalizarnos. Entonces, debemos asegurarnos de recibir las 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19, según el cronograma publicado por el MINSA. Muy bien, Jesús y Patricia, ya tienen su información analizada y organizada en su portafolio de evidencias. Ahora, vamos a elaborar un texto en el que debemos fundamentar con sustento científico los beneficios de las vacunas contra el COVID-19 con las anotaciones de este programa y otras fuentes que puedan haber investigado. Sí, profesora, anoté la información proporcionada y también la que leí para elaborar mi fundamentación científica. También estoy escribiendo mi fundamentación científica sobre los beneficios de las vacunas para explicar a mi familia la importancia de vacunarnos con las 2 dosis que nos aplicarán pronto para lograr la inmunidad colectiva. Profesora Carmen, como dice el doctor Huerta por la radio, no hay ciencia sin evidencia. Muy bien, Patricia y Jesús. Y ustedes, estimados estudiantes de la promoción, también elaboren su fundamentación acerca de los beneficios de las vacunas y recuerden incluir la información científica que sustente la respuesta a su pregunta investigable. Incluiré también que el objetivo de la vacunación es lograr la inmunidad colectiva. Muy bien, y una vez que terminen su texto, compartan con su familia la información y colóquenlo en un lugar visible de su casa para que comenten con su familia acerca de su investigación. En mi caso, lo colocaré en el pasadizo de mi casa para que todos la veamos. Yo lo pondré en la tienda de mi mamá. Así los que vengan a comprar van a leerlo y conocerán las ventajas de inocularnos la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Me pareció muy importante e interesante para nuestra familia y comunidad. Aprendimos muchos aspectos importantes acerca de las vacunas contra el COVID-19. Me divertí mucho, profesora, sobre todo porque me gusta dibujar y pude plasmar la información científica proporcionada en mi infografía. Recuerden a sus familiares estar atentos a las fechas de vacunación de su grupo etario, llevar su DNI, cumplir con el protocolo de bioseguridad personal y guardar en un lugar seguro su tarjeta de vacunación donde se indica la fecha de la inoculación de la segunda dosis. Sí, profesora Carmen, en mi casa estamos al tanto de las fechas. Solo falta que se vacune mi hermano mayor y yo. También tengo marcado en el almanaque las fechas de vacunación de mi familia para recordarle y que pueda asistir puntualmente. ¡Qué bien, Patricia y Jesús! Llegamos al final del programa. Felicitaciones a todos ustedes, estudiantes que nos escuchan muy atentos en casa. Recuerden, amigas y amigos, que observar e investigar son la base del conocimiento.
Ahora, reflexionemos sobre lo aprendido hoy con las siguientes preguntas. ¿Lograste proponer tu pregunta investigable? ¿Tuviste dificultades para seleccionar las premisas para hacer tu fundamentación científica? ¿Cómo las superaste?